Hoy quiero hablarte de algo que me parece interesante. En alguna ocasión me hicieron una invitación para estar frente a un grupo de chicos que terminaban la escuela y me pidieron que les hablara acerca del éxito y cómo lograrlo. Me pareció interesante esta solicitud y me dediqué a preparar la presentación. Sin embargo, quiero comentarte algo. Mientras lo hacía, me di cuenta de algo en lo que no había caído en cuenta. ¿Y a qué me refiero? Específicamente que, si bien es cierto, se nos habla de que es importante que alcancemos el éxito, una de las cosas que sucede a la par, sin saberlo, es que se nos condiciona mucho para tener miedo al fracaso. ¿Sí? Las experiencias que vamos viviendo a través de nuestros años escolares e incluso en la casa nos llevan a tener miedo a atrevernos a hacer cosas, porque cuando las cosas salen mal, no falta la burla o la crítica. Y esto entonces nos va condicionando, nos va generando una carga emocional enorme al fracaso. Y esto entonces actúa en contra de nosotros, y aunque nosotros estamos buscando obtener buenos resultados y alcanzar este éxito del que se nos habla, hay algo que permanece como un freno en todos nosotros, y es este temor a fracasar. Es esto lo que me parece interesante y de lo cual quiero platicarles un poco más el día de hoy. El temor al fracaso es muy fuerte. Una de las cosas que sucede y que posiblemente algunos de ustedes no saben es que existen dos fuerzas que mueven nuestras acciones. Una de ellas es el deseo de obtener cosas y otra el temor o el evitar cosas que nos puedan generar dolor. Entonces aquí estas dos fuerzas se conjugan. Por un lado se nos habla de éxito y deseamos obtenerlo. Sin embargo, por otro lado, como les decía hace un momento, hay una serie de experiencias que nosotros hemos venido viviendo y que nos llevan a experimentar temor por lo que ya antes hemos pasado. Esto es, generalizamos las experiencias del pasado y las traemos hoy al presente y nos impiden actuar. Una de las cosas que se plantea es que estas dos fuerzas juegan un papel importante en nuestras vidas. Sin embargo, se dice que hacemos más por mantener lo que tenemos, en este caso la seguridad, que por alcanzar lo que deseamos, en este caso el éxito. Y entonces es aquí donde nosotros empezamos a tener problemas, porque si bien es cierto, por un lado deseamos, por otro lado tememos, y como decía yo, es más fuerte el temor o el deseo de mantener la seguridad que ir más allá. Mientras te hablo de esto, viene a mi mente una historia real que viví en relación a alguien que me pidió que viera a su hija. En algún momento me dijo: Guillermo, me interesaría que platicaras con mi hija porque terminó la carrera y me gustaría a mí que lograra ella los resultados que esperamos que ella tenga. Yo le dije que sí, que con gusto podría platicar con ella y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con ella. Cuando esto sucedió, déjame decirte que para mí fue interesante lo que pude observar. Esta chica había terminado la carrera con mención honorífica y había terminado en una de las escuelas o universidades más prestigiosas de nuestro país. Sin embargo, llevaba un año de haber terminado y hasta ese momento no había buscado la posibilidad de empezar a trabajar. ¿Qué era lo que sucedía con ella? Platicando entonces le pregunté qué pasaba y una de las cosas que me decía es que tengo miedo. Le pregunté: ¿a qué tienes miedo? Tengo miedo a no cumplir las expectativas de mi papá. Mi papá siempre me ha dicho que yo voy a superarlo, que voy a lograr mejores resultados de los que él ha logrado. Y esto me provoca temor de no poder hacerlo. Y esto me impide actuar, me lleva a quedarme detenida. Y sí, aunque parezca mentira, en muchas ocasiones esto sucede. Es lo que les decía hace un momento. Por un lado, el deseo de querer alcanzar las cosas, pero por otro lado, este freno que está generado por el temor a no cumplir, a no lograr, por el temor a equivocarnos. Y en el caso de esta chica es lo que sucedía. Estaba detenida y entonces el papá no entendía por qué, siendo una persona aparentemente brillante, no daba el paso necesario para alcanzar los resultados que se esperaba de ella. Déjame decirte que todo esto también genera mucha presión en la gente. Otra historia que tengo que contarte en este momento es el de una pequeña que estudiaba secundaria y que su mamá, siendo una persona brillante también, me pidió que la viera y platicara con ella. Recuerdo mucho que una de las cosas que me dijo cuando estuve con ella fue lo siguiente: la verdad es que yo tengo mucho miedo, Memo. Y le digo: ¿a qué le temes? Tengo miedo y me da mucha tristeza. ¿A qué te refieres? Y me dijo: es que me duele ver a mi mamá cuando va a revisar mis calificaciones. Platícame un poco más de esto.
Sí, mi mamá sufre cuando ve calificaciones bajas en mi boleta de calificaciones. Y este es otro ejemplo interesante. Cuando le pregunto cuáles son esas calificaciones bajas de las que tú me hablas, me dijo, cuando tengo un 8, mi mamá se molesta o se preocupa. Un 8. Yo no sé lo que piensen ustedes, pero para mí, si bien es cierto, no es 10, un 8 es una buena calificación. Sin embargo, esta niña sufría demasiado estrés en los momentos en que presentaba exámenes y en los momentos en que entregaban calificaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la intención de la mamá era buena, quería una hija brillante. No contaba o no tenía en cuenta el hecho de la presión que estaba generando con la niña. Y entonces aquí tenemos dos cosas importantes que considerar. La primera es el freno que te genera el hecho de no atreverte a hacer las cosas. La segunda es el estrés con el que puedes vivir cuando estás pensando que no vas a poder alcanzar los resultados que se espera de ti. Esto entonces es lo que se genera a partir de esta idea de alcanzar el éxito. Pero además, como te decía, nosotros sin saberlo, le hemos dado una connotación emocional muy negativa a lo que es el fracaso. Ahora bien, posiblemente te estés preguntando, sí, ya nos hablaste de esto del fracaso y el éxito, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que quiero comentarte y lo que me interesa hoy platicar contigo, que tiene que ver con esta presentación, es lo siguiente, ¿sí? Nosotros no podemos evitar la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad del error o el fracaso, como alguien le llama. Tenemos entonces que empezar a ver el fracaso como algo natural, como parte de la vida. Todo aquel que se atreve a hacer algo se encuentra con la posibilidad latente del error, pero con la agradable sensación de lograr lo que consigue una vez que logra traspasar este momento. Entonces, la invitación es a que empecemos a ver el fracaso como algo natural, como algo que se da cada que nosotros intentamos alcanzar algo. Y por eso la invitación es la siguiente, sobre todo si tienes a alguien a quien estás enseñando, le estás dando la oportunidad de ir creciendo y a quien de alguna manera tú lideras, ¿sí? Que tú te des la oportunidad y le des la oportunidad a él de ver el fracaso como algo natural, que se familiarice con él, que empiece a pensar que el fracaso o el error es un escalón más que lo acerca a obtener los resultados que él o ella desean. El fracaso es una oportunidad que nos va a permitir, cuando nos levantamos de él, levantarnos mucho más fortalecidos. El programa pasado les hablaba de que todo es temporal y de que todo se aprende, y esta no es la excepción. Fracasar es una oportunidad para crecer y aprender. Ahora, me gustaría que recordaras algo. Sí. Ya hemos platicado acerca del éxito y del fracaso. Y te he platicado de algunas experiencias que he tenido oportunidad de vivir con algunas personas muy cercanas a mí, en donde me doy cuenta de cómo algunas se frenan y otras más sufren, o se frenan y sufren por esta idea del éxito y este temor al fracaso. Por lo tanto, quiero invitarte. Primero, como te decía, si hay gente a la que tú estás guiando, que le enseñes a que no tenga miedo a fracasar, que lo invites a probar, a intentar, incluso a caerse, pero que aplaudas y reconozcas siempre el intento más que el error. Y quiero terminar esta presentación del día de hoy hablándote de 4 aspectos o 4 consideraciones que debiéramos tener muy en cuenta. La primera es que el fracaso no puedes evitarlo. Te decía hace un momento que siempre que intentamos algo existe la posibilidad latente del error. La segunda, ¿sí? El error nos da la oportunidad de aprender. Y es importante que empecemos a verlo más que como un fracaso, como un paso, como un error que nos va a llevar a alcanzar lo que nosotros queremos. El tercero, el fracaso es subjetivo. Tú defines si este lo es o no lo es, si es una fase, como te decía, para seguir creciendo o es totalmente un alto en el camino. Es tu decisión, cómo quieres tomarlo. Y finalmente es importante considerar que el fracaso
nos va a permitir, como te decía hace un momento, fortalecernos, crecer. Pero además, otro aspecto importante, no existe realmente el fracaso. Te decía, es un error. En programación neurolingüística decimos lo siguiente: no existe el fracaso, únicamente información útil que nos va a permitir mejorar nuestros resultados en la siguiente ocasión que lo intentemos. Por eso hoy quiero invitarte a lo siguiente: ¿por qué no intentamos fracasar exitosamente? Creo que sería una buena oportunidad para continuar caminando, pero sobre todo para seguir creciendo.